Cuando pasan aproximadamente 2 meses, eh, pasa, se, digamos, se transforma todo este escenario de amistad y de hospitalidad en un escenario de guerra. ¿Por qué se transforma en un escenario de guerra? Porque Hernán Cortés va y dice lo siguiente, va y captura a Moctezuma, es decir, lo traiciona, lo mete a la cárcel, ¿para qué? Entonces él decía, mire, si nosotros controlamos a su líder y a sus líderes, va a ser mucho más fácil después conquistar a todo el pueblo de los aztecas. Los españoles tenían un poco de miedo, ¿por qué? Pues porque eran gran cantidad de indígenas y porque ellos no conocían el territorio. Entonces ellos dijeron, mire, antes de que pase algo, nosotros vamos a capturar a su líder, a su emperador Moctezuma, y vamos a empezar a conquistarlos. Entonces, cuando pasa eso, Hernán Cortés se tiene que dirigir a otra ciudad y mientras él no está, uno de sus soldados lo que hace es que va y ordena la masacre y el asesinamiento de toda la nobleza o de todos los líderes del imperio azteca. Entonces, digamos, asesinan absolutamente a todos sus grandes dirigentes. Esto se conoce como la noche triste, porque fue toda una noche estos enfrentamientos que sucedieron el 10 de julio de 1521. Entonces, después de estos enfrentamientos, los españoles terminan retirándose a otra ciudad muy cerquita que ellos ya controlaban y dejan casi que totalmente destruida la ciudad de Tenochtitlán. Ese día pasa lo siguiente. Cuando estaban en medio del enfrentamiento, Moctezuma se paró en un altar con la intención de calmar a todo el pueblo indígena para que no se fuera de guerra contra los españoles. Ya hablamos que Moctezuma es un poco más pacífico, pero al pueblo indígena azteca no le gustó. Entonces, cuando él estaba, digamos, diciendo su discurso para calmarlos, lo que hacen los indígenas aztecas es que cogen a roca, literalmente a piedra, a su líder Moctezuma y lo terminan asesinando. Los historiadores cuentan que esto lo hacían porque el pueblo azteca estaba muy bravo, porque veía que a los españoles estaban matando indígenas, violando indígenas, robándoles todo su oro y su plata, y su líder Moctezuma solamente decía que no peleen. Entonces, ese enfrentamiento entre lo que pensaba el pueblo y lo que quería su líder termina con el asesinato de Moctezuma por parte de su mismo pueblo azteca. Esto es lo que se conoce como la noche triste. Bueno, pues muere Moctezuma. Esa misma noche, pues ya como les había dicho, todos los españoles se retiran a otra ciudad. Ya ahorita vamos a ver cuál ciudad. Entonces, pues muere Moctezuma y él es reemplazado por, perdón, es que mi quechua no es muy fluido, por Cautemoc, eh, quien se volvió el nuevo emperador del imperio azteca y Cautemoc va y dice lo siguiente, dice, mire, no nos vamos a rendir, nosotros somos un pueblo azteca, un pueblo de guerreros, vamos a pelear contra todos los españoles hasta la muerte. Entonces, el nuevo emperador, ¿qué es lo que propone? Una guerra directa contra los españoles, acabarlos, matarlos literalmente. Entonces, esta guerra dura más o menos 4 o 5 meses peleando y luchando, eh, digamos, quién vencía a quién. Finalmente, el 13 de mayo, el imperio azteca termina rindiéndose por dos razones principales. Uno, mueren muchísimos indígenas de influencia que es de gripa. Entonces, después vamos a ver cómo acá en el continente americano nunca habían existido ni las gripas ni los arampiones. Y cuando llegan este tipo de enfermedades, pues, ¿qué es lo que hacen? Asesinar, pues, asesinar no. Digamos que todo el mundo muere a causa de estas enfermedades. Entonces, ya cuando Hernán Cortés, digamos, controla toda la gran ciudad de Tenochtitlán, él se proclama como el gobernador. Así como recuerdan, espera lo devuelvo acá un poco, recuerdan acá las empresas de conquista, que qué era lo que le daban adelanta al capitán, digamos, en este caso Hernán Cortés, un título, y cuál fue el título que le dieron, el título de gobernador, es decir, que él era el nuevo que iba a empezar a mandar sobre todo el imperio azteca. Acá en el lado derecho tenemos una, un retrato pintado
sobre el momento en el que Hernán Cortés es coronado como el emperador, perdón, el gobernador de estos nuevos continentes. Y apenas Hernán Cortés se subió al poder, ¿qué es lo que hace? Le cambia el nombre, entonces ya no se va a llamar el Imperio Azteca, sino se va a llamar la Nueva España. Y le cambia el nombre a su capital, Tenochtitlán, por el nombre de México, el actual, digamos, nombre del país que está ubicado ahí. Entonces, haciendo como una especie de pequeño resumen, nos damos cuenta que esta primera conquista española está plagada, uno, de traiciones, perdón, de primero de alianzas, después se presentan traiciones entre ellos, hay, digamos, un choque de ideas entre lo que son los dioses aztecas y un choque de ideas en lo que es el dios cristiano de los españoles y demás. Entonces, vamos a observar un pequeño videito que nos va, digamos, a mostrar un poco más sobre la vida de Hernán Cortés. Bueno, de Hernán Cortés no, especialmente de la conquista de México. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que obtuvo una formación en leyes que le fue muy útil durante toda su vida. Sin terminar sus estudios, regresó al seno familiar donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama mientras acrecentaba su hacienda esperando su momento. Hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición con la que trataba de reponerse de los reveses sufridos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Esos también son De Cuba exploradores. salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaron 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones. Hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y enviar desde allí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato. En el litoral se produjo la primera batalla, la de Centla, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago combatiendo del lado cristiano. También allí Cortés mandó barrenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacerlo. Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa, los españoles penetraron y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlán. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que sellaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma alternaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de una posible emboscada, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlán les impresionó hondamente. Era tan bella como peligrosa, pues la isla, dentro de un lago comunicado por calzadas interrumpidas por puentes levadizos, permitía dejar aislados a sus visitantes. Temerosos de ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses, Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Axayácatl. Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad dejando en ella a Pedro de Alvarado.
La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez. Con muchos de los soldados de este incorporados a su tropa, Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues en la capital, Alvarado, temiendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se vieron asediados en su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a la azotea para amansar a sus súbditos. Ahí es El cuando lo emperador, que matan. había perdido su poder, fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para la que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse. En Tlaxcala, Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería y la caballería. Así se hizo. Bajo las órdenes de Martín López, se cortó la madera y se elaboraron las piezas que, a hombros de los indios, se llevaron a la orilla del lago Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlán combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para los que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño antes de su rendición, causada en gran medida por el desabastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador, Cuauhtémoc, fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Bueno, listo, chicos. Digamos, este video lo quise poner al final porque nos muestra, digamos, más concretamente hechos no relevantes para la historia, pero sí importantes para comprender cómo y por qué los españoles ganaron la batalla. Bueno, chicos, hasta acá va, digamos, la explicación del día de hoy. Eh, yo creo que ustedes ya se debieron enterar, nosotros la otra semana empezamos a realizar, digamos, ya las clases en vivo, entonces la actividad que vamos a proponer hoy no la tienen que enviar por Classroom, sino en la clase donde nos vamos a reunir, ya sea con séptimo A o ya sea con séptimo B, pues dentro de esos horarios de clase ustedes me van a empezar a sustentar, digamos, esta primera actividad. Entonces, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Van a realizar un mapa mental donde van a explicar por lo menos, existen más de 5, pero van a explicar por lo menos 5 factores que ayudaron en la conquista de México. Entonces, les recuerdo, por ejemplo, no sé, el debilitamiento de la figura del emperador, la alianza con los totonecas, la utilización de armas, es decir, existen muchas razones que yo he ido explicando durante todo el video y ustedes lo que se van a concentrar a hacer es decirme cuáles fueron las razones que facilitaron la conquista de México en un mapa mental. Listo. Segundo, explique la función y la importancia de las empresas de conquista durante este periodo. Entonces me va a decir para qué servían, cómo servían, cuál fue la importancia de todo eso. O sea, digamos, las empresas de conquista es la parte importante que necesito que reconozcan del Imperio Español. Y por tercer punto, digamos, ya para que realizamos una conceptualización más apropiada de la historia, ustedes van a realizar una historieta donde relaten los encuentros y las batallas entre los aztecas y los españoles. Pueden utilizar, digamos, el video que vimos y toda la explicación que les he dado durante el video. Eh, Me van a contar, digamos, dentro de la historieta, cómo fue el encuentro de los dos mundos, cuáles fueron las batallas antes de Tenochtitlán, qué fue la noche triste. Es decir, van a realizar una historieta bien bonita, la cual ustedes me la van a tener que sustentar de forma oral cuando ya estemos en la parte en vivo, las clases virtuales en vivo. Así que, no siendo más, chicos, que tengan un feliz resto de día y cualquier inquietud quedo atento. Gracias.